En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en la boca hay un milagro. Dale un aplauso a la gente que nos ve en casa. Esta es casa de Dios, su casa. Estamos para servirle y bendecirlos. Gracias por sintonizarnos. También a la gente que nos escucha a través de cualquier otro medio y la radio, sean bienvenidos a esta palabra. Pueden tomar su lugar. Quiero que todo el mundo pueda decir esta palabra fuerte conmigo: sobrenatural. Quiero llevarte algunas escrituras. Hechos capítulo 10 verso 37, ¿lo podemos leer? Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Cómo Dios ungió? ¿Qué hizo Dios? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo ¿qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? A ver, levanta tus manos, porque hoy es un mensaje para la iglesia, para nosotros. Levanta las manos ahí conmigo. Dios está conmigo y me ha ungido, y voy a andar haciendo bienes, sanidades, liberaciones en el nombre de Jesús. Amén. El poder de Dios existe. Jesús con ese poder sanó personas. Mira lo que dice Mateo capítulo 9 verso 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. No sé cómo hicieron, pero le siguieron, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron ¿qué? Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella ¿qué? Tierra. Se divulgó la fama. Y Jesús no quería que lo dijeran por una sencilla razón: todavía no tenía los suficientes discípulos para soportar el crecimiento que habría de venir por lo sobrenatural que acompañaba a Jesucristo. Entonces, no lo vayas a decir, pero miren, dos ciegos nunca han visto, de pronto ven cómo se callan. Es que Jesús al ciego primero lo hace ver y después quiere que se quede mudo. Está difícil, ¿no? Ellos lo iban a ¿qué? Lo iban a divulgar por todas partes. Y la fama de Jesús ¿de qué? Divulgó que había sanado ¿a qué? A dos ciegos. Ese es el poder del Espíritu Santo que el Señor quiere que todos nosotros ¿qué? Tengamos. Y ojo acá, cuando llegó el Señor le dijo: ¿podés creer esto? ¿Lo podés creer? ¿Y qué dijeron ellos? Sí, nada más. Si ustedes quieren ser usados por Dios, mantengan la expresión del poder de Dios lo más sencillo que se pueda. ¿Por qué agarramos esas costumbres de hablar de forma extraña, pensando que si hablamos de forma extraña, entonces somos espirituales? Y si hablamos de forma extraña, entonces Dios nuestro Padre nos va a escuchar. Como estaba enseñando mi hijo Cachito un día: yo nunca he entrado a la casa de mi papá diciendo: oh Padre amado, grande y poderoso es tu nombre. Aleluya. ¿Me puedo tomar un vaso de agua? Cuando nosotros entramos: papá, ¿cómo estás? Mucho gusto, un beso. ¿Puedo tomar algo en la refri? Pasá, mi hijo, adelante, gracias. ¿Por qué no podemos hablar con nuestro Padre Celestial de esa misma forma? ¿Por qué no podemos hablar de forma sencilla? Esas formas están ahogando la fe. Porque entonces creo que si hablo de una forma extraña, en un tono extraño, entonces Dios me escucha. Y podría ser que sí, que no le importe. Pero lo más probable es que la misma forma ahogue la forma. Nosotros con las emociones no bien administradas podemos ahogar nuestra fe. Les cuento esto.
En una oportunidad me trajeron a un niño, tenía él hidrocefalia, ¿sí? Y yo cuando lo vi me impacté tanto. Me traté de identificar con el dolor de la familia, que lo único que hice fue llorar más que ellos. Y cualquiera que ve eso dice, qué ternura, qué amor, qué cariño, qué afecto, qué espiritual. No pasó nada. Entonces me fui a orar al Señor. Y yo seguía llorando. Yo soy un lloronazo y medio. Y seguía llorando. Y el Señor me dijo, hijo, ¿por qué dejaste que la angustia que sentiste al verlo ahogara tu fe para sanarlo? Ellos no necesitaban en ese momento que tú lloraras. Ellos necesitaban que tú creyeras. Yo le dije, ay, Señor. Es difícil administrar las emociones cuando vas a ir a un hospital a orar por una persona. Es difícil administrar las emociones cuando vas a orar por una persona que yace en su lecho. Te impacta. Pero en ese momento, si es mucho, tienes que buscar un lugar donde puedas estar sereno, quieto, delante de Dios y decirle, Señor, no dejes que la tristeza que siento sea más poderosa que la fe que tengo. Tengo que tener más fe que el impacto que me ocasiona lo que la gente está sufriendo. Podemos sufrir con los que sufren, pero no vamos a lograr nada a no ser que creamos con ellos porque Dios haga el milagro. Entonces, ese manejo de las emociones a la hora de orar por las personas para que existan milagros se hace sumamente importante. ¿Cuántos creen que podemos pedirle a Dios que nos ayude a administrar esa emoción? Cuando estamos en noches de gloria es una emoción tras otra. Es una cosa que uno dice, Señor, ¿qué hago? Yo he caído de rodillas llorando de la impresión que sucede, pero digo, Señor, pero tengo que seguir creyendo. La gente necesita que todos creamos. ¿Cuántos piensan que podemos creer juntos por milagros para las personas que están necesitadas? Claro. Mira lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, a ver, todo el mundo diga fuerte, pero. O sea que en lo que el Señor regresa, ¿sí? Y establece su reino o lo restaura, hay un pero. El pero es: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo comprendí algo cuando la unción vino sobre mi vida, que íbamos a tener unción para poder ser testigos de las maravillas que Dios hace hoy, este año, este día. No somos testigos de los milagros que Jesús hizo hace 2000 años. Los milagros que Jesús hizo hace 2000 años, nosotros somos creyentes de esos milagros, pero ninguno de nosotros lo vio. Pero si el Espíritu de Dios está sobre ti, vas a ver tú los milagros que Jesús va a hacer a través de tus manos cuando ores por las personas. Y de esos milagros tú vas a ser testigo. De tal manera que el Espíritu te fue dado para ser usado por Dios. Marcos capítulo 16 verso 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué? Sanarán. Leamos todos el 18 juntos. Y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué dice? Sanarán. Dios te va a usar, pero quiero que por favor renueves tu mente respecto a los milagros, señales y sanidades. No tengas miedo en quedar en ridículo si no pasa lo que dices. Muchas veces sí va a pasar lo que digas. Lo que digas creyendo va a pasar.
hazlo. No te defiendas tanto tú, no le hagas caso a tu ego que te dice no eres así, ¿qué va a decir la gente? Te van a juzgar, te van a criticar. Y entonces tú respóndele al diablo, pues sería uno más. ¿Qué importa? Vamos a hacerlo. ¿Ah? No temas agarrar aceite, ungir enfermos. La Biblia dice que si ungimos a los enfermos con aceite, estos sanarán, y si tuvieren pecado, les serán perdonados. Hay que ir y hacerlo. Jesús lo hizo y le enseñó a sus discípulos a hacerlo. Tanto así que en Hechos capítulo 9, versículo 33, viene Pedro y sana a una persona y dice: y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama. ¿Hace cuántos años estaba en cama? Pues era ¿qué? Paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y le vieron todos los que habitaban en Lida, dice, y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Él deja el poder para que sanemos enfermos. Después se topa con Dorcas, o Tabita, es la misma, que estaba muerta. Y en el verso 43 del mismo capítulo dice: entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Imagínense qué susto. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos que creyeron en el Señor. Levanta las manos al Señor y di conmigo: Señor, yo acepto tener tu autoridad y la voy a usar para el bienestar de otros. Y di conmigo: y declaro que muchos creerán en ti. Amén. Nosotros debemos de creerle a Dios. Levanta las manos y di conmigo: después de Jesús, mando yo. Los demonios saben que mandas. Entonces actúa como quien manda, no como quien no cree que manda. ¿Me estoy explicando acá? En Hechos capítulo 8, versículo 1, dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Verdad? O sea, las iglesias suelen ser perseguidas. Y luego dice: y todos fueron esparcidos. A ver, léanlo ahí por favor conmigo. Y todos que fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Siga. Salvo los apóstoles. Date cuenta de algo. A veces los perseguidos y esparcidos fueron los apóstoles, pero en este pasaje no. En este pasaje los esparcidos fueron las ovejas. Salieron por todos lados, pero los apóstoles no. Dice la escritura acá que estas personas fueron esparcidas salvo los apóstoles. Pero mira lo que pasa: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Los arrastraban. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio. Nos pueden esparcir, pero jamás callar. Vamos a seguir hablando de Jesús. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Verso 7, todos por favor. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Nótalo. Jesús fue ungido por Dios y anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo.
Le enseña a los apóstoles lo mismo y Pedro va y sana a aquella persona, levanta a aquel muerto y muchos más. Tanto así que sacaban los enfermos para ver si la sombra de Pedro pasaba por allí y sanaban. Pero también los discípulos y las ovejas del Señor también hacían maravillas, señales y prodigios. Y cuando los esparcían, iban por ahí predicando, imponiendo manos, sanando a los enfermos. Señores, tenemos una gran oportunidad para ver a Dios hacer maravillas, señales y prodigios. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios los puede usar? Se los voy a poner mejor. ¿Cuántos creen que Dios los puede usar a pesar de ustedes? Porque cuando tú ves a tu imperfección, cuando tú ves a tus defectos, tú dices, ¿cómo Dios me va a usar? Pero es que Dios, dice la Biblia, en lápiz del apóstol Pablo, le dice Dios, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Para que la gloria sea ¿de quién? De Dios. Cuando tú oras, no entras al lugar santísimo viendo a tus defectos o tus virtudes. Tú estás ahí adentro por la virtud de la sangre del Cordero que fue rociada en el lugar santísimo. Cuando tú entras a orar, tú no miras a qué has hecho o has dejado de hacer. Tú miras a lo que Jesucristo hizo, que derramó su sangre para que todos tengamos entrada y rasgó el velo para que todos tengamos entrada. Si todos tenemos entrada, todos salimos con la unción del Espíritu Santo en nosotros. Así que Dios te va a usar. Dice, ¿pero qué hago? Solo toca al enfermo. Dice, pon las manos sobre el enfermo y sanará. Solo la pones y le dices, queda sano en el nombre de Jesús. Hay algunos enfermos que solo los vas a tocar así. Hola, ¿cómo estás? Esos que se resisten a veces, dale un abrazo. Tú oras adentro, te vas y él va a decir, ¿qué me pasó? Y ya, nada más, no más. El Espíritu Santo está contigo. Lo único que necesita es que toques a la persona. Lo único que te pide es impon las manos. El resto lo hace Él. ¿Me estoy explicando? Él solo te pide, menciona mi nombre. El resto lo hago yo. Haz tú tu trabajo y tú vas a ver cómo Dios hace el suyo.